11 países de la región aceptarán documentos caducados de ciudadanos venezolanos y exhortan al gobierno de Maduro que proporcione cédulas y pasaportes. Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó crear puente aéreo para repatriar a los migrantes que deseen retornar a su país. Distribuidores de combustibles aseguran que el consumo de gasolina super se redujo entre el 30 y el 70% tras la eliminación del subsidio. Identifican cuerpo encontrado en el subsuelo de un edificio al norte de Quito. Aparentemente se trataría de un crimen relacionado a deudas. Detienen a 4 militares en servicio activo por la muerte de Froilán Jiménez durante la revuelta policial del 30S en 2010. En lo internacional, un cortocircuito habría sido la causa del incendio en el Museo Nacional de Río de Janeiro, en Brasil. Además, al menos 6 muertos y más de un centenar de heridos por el paso del tifón Jebi por Japón. Martes 4 de septiembre del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciamos. 11 países de la región acogerán a migrantes venezolanos con documentos caducados. Así lo decidieron en un acuerdo que incluye 17 puntos más para enfrentar la crisis migratoria originada en ese país. Después de 2 días de reunión, 13 países dieron a conocer la Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos de la región, es decir, los acuerdos, 18 en total, a los que se llegó respecto a la crisis que enfrenta el país liderado por Nicolás Maduro. Bastante exitoso, bien realizado, que está abarcando además los principales temas relacionados con la preocupación que tienen nuestros estados y nuestros gobiernos en relación a esta problemática. Para nosotros este es un documento importante porque respetando el margen de acción que tiene. Acordaron, por ejemplo, continuar trabajando de manera individual y cooperar según cada país lo estime adecuado y oportuno con la provisión de asistencia humanitaria. Que los estados podamos afrontar el reto que significa esta migración masiva de ciudadanos o de nacionales venezolanos en la región para abordar los requerimientos en los servicios públicos que estamos obligados a brindarles como Estado. En el documento se exhorta también al gobierno de Venezuela a que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales. Además, se aprobó acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios. Aquí estamos todos juntos, o salimos juntos de esta crisis, que es la crisis más importante que ha tenido la región, o no va a salir nadie indemne de ella. De otro lado, se buscará fuentes de financiamiento para aportar con los países que más flujo migratorio reciben, entre ellos Colombia, Perú y Ecuador. Se tiene previsto que la segunda semana de noviembre se desarrolle la segunda reunión técnica diplomática en la que se evaluará la aplicación de la Declaración de Quito. La capital nuevamente será su sede. En Quito informó Andrea Orbe. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ordenó la activación de un puente aéreo para que los venezolanos que emigraron por la crisis económica puedan retornar a su país. Y yo le digo a estos venezolanos, en Quito, en Lima, más allá, cuenten conmigo. He ordenado que se active en el plan Vuelta a la Patria un puente aéreo para traer a todos estos venezolanos que se han censado y quieren regresar a su terruño amado. Este anuncio lo realizó durante un acto en el Palacio de Gobierno, donde el mandatario Maduro ordenó la activación de un plan social estatal que incluye esos vuelos. Según autoridades de la Cancillería, el anuncio se daría en el peor contexto de la historia de la xenofobia a la que han sido sometidos los venezolanos y venezolanas. Tras este anuncio, más de 300 venezolanos formaban fila en la embajada de su país en Lima para iniciar los trámites para retornar a Caracas. Las personas deben inscribirse en el plan y lograr un cupo en un vuelo de retorno a su país.
La semana pasada, un primer grupo de 89 venezolanos ya retornaron. El ministro de Comunicación venezolano Jorge Rodríguez anunció que el miércoles partirá de Ecuador un vuelo que llevará a Caracas a un grupo de migrantes venezolanos que de manera voluntaria decidió repatriarse. Para el sábado se espera la salida de otro vuelo desde Lima con otro grupo de compatriotas. Asimismo, informó que para el lunes se esperaría el envío de un vuelo a Argentina. La declaración de Maduro coincidió con una reunión de representantes regionales de 12 países para articular una respuesta frente a la crisis migratoria que se origina en ese país. En los últimos días, las autoridades venezolanas han rechazado las informaciones difundidas en los medios sobre las migraciones masivas de venezolanos que huyen de la crisis y han asegurado que todo formaría parte de una operación internacional para abultar las cifras de migrantes y justificar una intervención militar en Venezuela. Más de 2.5 millones de personas, alrededor de un 7% de la población total de Venezuela, habrían dejado el país en los últimos 3 años, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas. La mayoría se habrían refugiado en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, informó Patricia Aldaz. Cambiamos de tema. Distribuidores de combustibles confirman que entre el 30 y el 70% de los conductores migraron de gasolina super a extra. Aseguran que esto afectaría su margen de ganancia, por lo cual solicitan dialogar con el presidente Moreno. Así lo confirmaron los representantes de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, quienes tras un sondeo preliminar dicen haber identificado una alarmante migración de quienes consumían gasolina super a la extra. Una baja desde el 30% hasta el 70% dependiendo de la zona, alcanzando los valores más altos del 70 al 50% en la región costa, donde aseguran tenían mayor demanda. Ahí no ponían solo los vehículos de alta gama, sino lo utilizaba el taxismo. Por lo cual dicen que el incremento del precio de la gasolina super como medida económica adoptada por el gobierno no estaría cumpliendo su objetivo. ¿Qué quiere decir? Que la gasolina extra tiene mayor subsidio de lo que tenía la gasolina super. Entonces el objetivo ya no va a alcanzar los 130 millones, sino aproximadamente entre 40 o 50 millones de dólares. Por el contrario, indican que esta medida estaría ahondando una crisis por la cual atravesarían los distribuidores, ante lo cual solicitan dialogar con el presidente Lenín Moreno, además de que se aplique un estudio de márgenes de ganancia contratados por el Estado en el 2011, cuyos resultados se entregaron en el 2012 y desde entonces no se habrían revisado. Nosotros, para ir compensando los gastos, los costos operativos, lo único que hemos podido hacer es eliminar puestos de trabajo, pero ya no lo podemos hacer más. Piden también que sea el Estado quien asuma los gastos del transporte desde los terminales de combustibles hasta las estaciones de servicio. Llevarlo esto a la provincia del Napo, desde el terminal de Petroecuador, cuesta 540 el transporte. Esto lo estamos asumiendo el distribuidor, pero el Estado es el que tomó la decisión de subsidiar, no nosotros. Cuestionan que hasta ahora no hayan sido recibidos por el gobierno para tratar el tema. Resaltan que no están en contra de la eliminación de subsidios, pues dicen que incluso han presentado propuestas para paliar la crisis que vive el país. 5 centavos en el diésel mensual, 10 centavos en la extra mensual. Hasta después de un par de años ya teníamos una eliminación completa y no se iba a causar un impacto en la economía del país. Frente a este panorama, dan un plazo de 15 días para dialogar con el gobierno. Caso contrario, convocarán a una asamblea nacional para tomar otras medidas. En Quito informó Adriana Rojas. Se generan las primeras reacciones tras el anuncio del gobierno de revisar la tabla del precio del diésel industrial. Existen críticas por parte de los sectores de derecha que aseguran que esta medida perjudica la productividad. La decisión que fue anunciada este lunes por parte del gobierno de eliminar el subsidio para el diésel industrial utilizado en la pesca, en las camaroneras y en el sector industrial del país genera las primeras reacciones. En el sector de oposición dentro de la asamblea se dice que la decisión es equivocada. Es una barbaridad de medida que no se entiende por ningún lado. Yo no sé quién hace los números, pero definitivamente el que ha hecho los números está equivocado. Porque que esta eliminación del subsidio lo que va a provocar es una reducción en la competitividad
que afectará directamente a las empresas y a la generación de empleo. Son 190.000 familias que dependen del sector camaronero y del sector pesquero, que muchos de ellos se quedarán sin trabajo y otros de ellos se quedarán sin utilidades. Que la vía debería ser la focalización de los demás subsidios, aseguran. Los subsidios tienen que ser focalizados a los más pobres y tienen que generar competitividad y empleo. Por el lado correísta también hay críticas, pues afirman que esta decisión perjudica a la industria. Lo que encontramos es que hay un conjunto de medidas dispersas que no se toman en un conjunto y no se analizan adecuadamente. Pero lo que más preocupa, aseguran, es que el gobierno no presente un verdadero plan económico que pueda dejar de lado las opciones de eliminar subsidios y se busquen otros mecanismos de financiamiento. Esto vemos con preocupación porque sentimos que no hay un horizonte de desarrollo hacia el cual el país esté caminando, y teniendo ese horizonte claro podemos juzgar con mayor precisión un programa económico. En todo caso, acá esperan que el gobierno analice a profundidad las medidas que tomará en un futuro, pues podrían afectar, dicen, a los que menos tienen. Informó Javier Gallo. La Fiscalía de Pichincha solicita orden de prisión en contra de 4 militares en servicio activo como parte de las investigaciones por la muerte del miembro del Grupo de Intervención y Rescate GIR de la Policía Nacional, Froilán Jiménez, hecho ocurrido el 30 de septiembre del 2010 en la revuelta policial. A diferencia del pasado jueves, de este martes sí se presentaron en la Fiscalía de Pichincha los militares Vicente N., Vladimir A., Luis D. y Germán R., quienes rindieron su versión libre y voluntaria por la muerte del uniformado del Grupo de Intervención y Rescate GIR de la Policía Nacional, Froilán Jiménez. Para enfrentar esa situación, ¿era adecuado llevar ese tipo de armamento, ese tipo de munición? Considero que era el adecuado. Nosotros se realiza, para tomar una decisión se hace un proceso de toma de decisiones, se hace apreciaciones y considero que en su momento las autoridades y es el armamento adecuado. Los cuestionamientos giran en torno al por qué se utilizó munición de grueso calibre para sacar del hospital a Correa. El general Zaldumbide tendrá que justificar, bueno, en todo caso en su versión, si ese tipo de munición se tiene que utilizar en la intervención de casas de salud, donde se encontraban personas vulnerables, se encontraban niños, se encontraban personas enfermas, se encontraban personas operadas. Jiménez perdió la vida cuando era evacuado el expresidente de la República, Rafael Correa, del hospital policial, el 30 de septiembre del 2010. Efectivamente, existe la pericia criminalística y la bala que mató a Froilán Jiménez Granda es de uso militar y digo, de la misma manera ya ha certificado la empresa internacional que proveyó a las Fuerzas Armadas. En medio de la diligencia legal, la Fiscalía solicitó la retención de los militares, por lo que fueron llevados a la unidad de flagrancia para la audiencia. Se tomarán las decisiones del caso escuchando qué es lo que pueden aportar en una investigación. Los 4 militares habrían participado directamente en el operativo. La Fiscalía pretende establecer si de su armamento salió la bala que cobró la vida de Jiménez. Nos sorprende muchas de las versiones que se han rendido el día de hoy, pues una de ellas es que uno de los 2 principales sospechosos que admite haber estado tras el Jeep rojo a estas alturas dice que su fusil de dotación se perdió. Qué extraño, pero sin embargo no existe ninguna denuncia de la pérdida de un fusil, pero hoy sorpresivamente nos enteramos que se perdió el arma que posiblemente mató a Froilán Jiménez. Informó Héctor Romero. Luego de haber estado privado de la libertad por 5 años, ex policía se beneficia con la prelibertad. Eduardo Mullo estuvo acusado de intento de asesinato en contra del expresidente Correa. Su defensa aseguró que iniciará acciones legales porque fue injustamente acusado. Momentos llenos de emotividad son los que se vivieron en la Casa de la Justicia Norte de Quito. Eduardo Mullo no pudo contener las lágrimas al conocer que se le otorgó la prelibertad. Mucho daño, mucha tristeza en estos 5 años. Me dejó mi esposa de estar preso. ¿Con cuántos? Tengo 4 hijos. Mullo fue sentenciado a 12 años de prisión por la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, acusado de intento de magnicidio, tentativa de asesinato en contra del expresidente Rafael Correa. Al cumplirse las 2/5 partes de la pena, la jueza Catalina Sánchez le dio la prelibertad. El ex policía, como medida sustitutiva, deberá presentarse cada 7 días en la cárcel 4, donde guardó prisión, y permanecer ahí 4 horas. Yo di la cara y enfrenté y dije, la justicia investigará y resolverá mi inocencia.
pero en ese momento la justicia estaba amarrada y tenían el poder en sus manos. Carlos González, de su abogado, denunció que fue ilegalmente sentenciado, ya que una fotografía habría sido la única prueba que presentaron en su contra. Este es uno de los casos justamente en donde se realizó un fraude procesal y también, obviamente, una clara politización de la justicia, ya que sin evidencia, sin pruebas, se condenó a inocentes. Óscar Ayerbe, del colectivo Ciudadanos Víctimas 30S, aseguró que no es el único caso. Hasta la presente fecha hemos logrado que cerca de 100 miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, sean declarados libres e inocentes. El ex policía Giovanni Lazo también estuvo en audiencia, relata que su historia es similar. Debido a los antecedentes somos segregados y no podemos postular ni a un cargo público ni postular a un trabajo estable porque todavía tengo un arraigo judicial. Me presento 2 veces al mes al centro de reclusión donde fui privado de libertad. Están a la espera de los resultados que podrían hacerse públicos en diciembre de la mesa planteada por el Consejo de la Judicatura, donde se analizará caso por caso. Informó Héctor Romero. Múltiples denuncias de supuestos cobros al sueldo de los asesores y asambleístas se registran dentro de la legislatura. La presidenta de este organismo promete una investigación profunda del caso. El tema podría ser analizado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Las denuncias no son nuevas. En los pasillos de la Asamblea todos hablan de que esta vez podría salir a la luz una vieja práctica de algunos legisladores que cobrarían parte del sueldo de sus asesores. Como son chats, fotografías, copias de las transferencias, mensajes. Y tenemos también un video y un audio donde evidenciarían que varios asambleístas retienen de los salarios de los empleados parte de sus sueldos. Hoy en día se observa con mucha frecuencia, o al menos se escucha en los pasillos, de parte de los funcionarios de la Asamblea que están pagando por trabajar. Esta acción tiene que ser combatida inmediatamente. Y esta práctica se daría de la siguiente forma. Contratan a un asesor, pero de antemano ponen las condiciones de esta contratación, que incluiría la entrega en efectivo o por depósito bancario de parte del salario, o a su vez, el pago de los gastos de consumo del asambleísta. De que les llenen un carro de gasolina, de que hacen compras en los supermercados o de que les pagan incluso vestimenta que no es para uso de los asesores. Y me parece que es una práctica absolutamente detestable. Aunque acá aún no se hacen públicos los nombres de los legisladores involucrados, la presidenta de la Asamblea anuncia una investigación profunda. Si nosotros estamos hablando de que la lucha contra la corrupción es uno de nuestros pilares, mal podríamos nosotros permitir que dentro de nuestra casa se estén dando actos como estos. Y que esto no debe quedar solo en denuncia, aseguran los asambleístas, que si existen pruebas la Fiscalía y la Contraloría debería actuar. Pero es muy vergonzoso que esto pueda estar ocurriendo. Si es así, si se logra comprobar e investigar y sacar las cosas a limpio, debería caerle todo el peso de la ley al asambleísta que haga esto. Hay que darle vía libre a quienes puedan denunciar esta práctica y que estén blindados para que no sean removidos de sus cargos por parte de los asambleístas en la línea de la retaliación por poner en evidencia una práctica que tiene que avergonzarnos a todos. Habrá que ver qué pasó desde el año 2009, desde que existe una nueva constitución, e investigar de allí hacia adelante para que este tipo de prácticas no se limiten solamente a la hora, sino también al pasado, un pasado del cual ahora estamos avergonzados los ecuatorianos debido a los altísimos índices de corrupción. Y esta problemática podría ser elevado al conocimiento del Pleno. Se anuncia que para el próximo jueves se podría incluir dentro del orden del día el debate sobre esta situación, tema que podría destapar una olla de grillos en la legislatura. Informó Javier Gallo. La presidenta de la Asamblea Nacional además mantuvo una reunión con los jefes de bancada y con los miembros de la comisión que analiza la ley de comunicación. Aquí recibió a los directivos de radio y televisión del país, quienes solicitan que en la reforma a la ley de comunicación se incluya una transitoria que permita la renovación automática de las frecuencias de los medios de comunicación que se mantienen actualmente funcionando.
El pedido será analizado al interior de la comisión que debate las reformas a la ley. Que se incorpore las transitorias pertinentes a una sola vez, que se renoven automáticamente las frecuencias, pero una vez revisadas por las dependencias de control. Nosotros hemos acogido con muy buena gana, por decirlo de alguna manera, el planteamiento de una disposición transitoria que ha sido planteada por varios de los sectores de medios de comunicación, tanto por los medios comunitarios, por las radios, por los medios televisivos, y realmente consideramos que vale la pena plantear este análisis de renovaciones en función, pero del cumplimiento de los términos contractuales existentes. Yo creo que aquí no puede hacerse una generalización y una renovación en combo, tiene que ser una renovación analizada caso por caso. Además, este martes la Asamblea Nacional posesionó oficialmente a Sofía Hernández como nueva superintendenta de Economía Popular y Solidaria, en reemplazo de Patricio Rivera, quien fue destituido del cargo por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Hernández estuvo encargada de esta institución luego de la destitución de Rivera y encabezó la terna enviada por el presidente de la República para ocupar el cargo. Ahora les contamos que analistas políticos creen que el gobierno del presidente Moreno no tiene estructura partidaria y por ello se designa a ministros que no van de acuerdo a una ideología específica. La designación de María Paula Romo como ministra del Interior ha generado diversas reacciones. Romo, que actualmente forma parte de la izquierda democrática, fue parte de Alianza País, pero con su movimiento Ruptura de los 25. No obstante, tras un desacuerdo con el expresidente Rafael Correa, se alejó. Para Santiago Basabe, catedrático y analista político, la posesión de Romo tiene varias lecturas. El gobierno del presidente Moreno no ha tenido un ministro de la política del interior, además, que pueda articular la relación ejecutivo-legislativa en este año y medio casi de gobierno. Recordemos que el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Política están fusionándose ahora mismo y esa en el corto plazo va a ser el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Una segunda lectura que se podría dar a esto es que algunos sectores políticos que han estado manejando la vida política del país, no de forma abierta, están perdiendo espacio y eso lo ha ganado básicamente lo que fue la ruptura de los 25, ¿no? Pero dice, también refleja un gobierno que está tratando de compartir el poder. Yo creo que esa diversidad que se observa en el gabinete ministerial es el reflejo de la diversidad de apoyos políticos que ahora tiene el gobierno del presidente Moreno. Para su colega Teodoro Bustamante, la designación de Richard Martínez como ministro de Finanzas, quien ejercía la presidencia de la Cámara de Industrias, en comparación con la de Romo en el Ministerio del Interior, dice mucho de la nula estructura partidaria e ideológica que tiene el gobierno del presidente Lenín Moreno. Una clase política que negocie de manera muy particular y muy individual, sin que haya mediaciones explícitas de lo ideológico. Los dos analistas concluyen que el gobierno de Moreno es de transición y que por ello se actúa como lo están haciendo hasta ahora. En Quito informó Andrea Orbe. Más de 40.000 contribuyentes se han beneficiado con la remisión de los intereses, multas y encargos a raíz de la publicación de la Ley de Fomento Productivo. El Servicio de Rentas Internas SRI logró recaudar más de 29 millones de dólares. La condonación de intereses, multas y recargos tributarios se aplica desde el 22 de agosto, luego de publicarse la Ley de Fomento Productivo. Miguel Avilés, director zonal 8 del SRI, explicó que el servicio aplica a deudas vencidas hasta el 2 de abril del presente año, siempre y cuando el contribuyente cancele la totalidad del capital adeudado. Las obligaciones tributarias que se benefician con el 100% de la remisión son las declaraciones de impuestos atrasadas, las cuotas RICE, la matriculación vehicular, las deudas en proceso de cobro por parte del Servicio de Rentas Internas, sean que éstas estén en firmes o sea que estén impugnadas en vía administrativa o en vía judicial. Hasta finales de agosto recaudaron 29.4 millones de dólares. De un total de más de 40.000 contribuyentes, de los cuales el 99% son
pequeñas, medianas y microempresas, las que hasta la fecha ya se han venido regularizando. Las grandes empresas, hemos mantenido reuniones con muchos empresarios y están dispuestos a acogerse a la remisión y lo van a hacer en los próximos meses. Como ejemplo, la deuda de Don Livington es de $1,5 millones. Tenemos un ahorro de casi $1 millón y hemos pagado $500.000. El tema de la remisión es muy importante, trae un ahorro sustancial para el sector empresarial. Este proceso, que termina el 28 de diciembre, le permite al Estado generar recursos fiscales para el presupuesto general, informó Adriana Peralta. Y la Asamblea Nacional rechazó la agresión contra 2 guardias de seguridad en una urbanización privada en la ciudad de Guayaquil. El Pleno del Legislativo solicitó al Poder Judicial investigar la acción de la justicia en este caso. Con 89 votos a favor, 9 abstenciones y 1 voto en blanco, la Asamblea Nacional aprobó la moción de la legisladora oficialista Marcia Regui, que llegó al Pleno el incidente que involucra a 2 guardias de seguridad y 3 ciudadanos guayaquileños. Yo no estoy hablando ni estoy en contra de una familia guayaquileña, ni a favor de un grupo de personas. Yo estoy defendiendo en este momento es que se cumpla la ley y los derechos de los ciudadanos. La asambleísta propuso en la resolución que el Poder Legislativo rechace la agresión a los trabajadores de seguridad, pero también que el Consejo de la Judicatura investigue un posible delito de tráfico de influencias. Ante la intervención de una supuesta fiscal familiar de los presuntos agresores, ¿quién influyó en sus compañeros para que el caso no sea considerado un delito, sino una contravención? Aunque no hubo una negativa entre los legisladores a esta moción, sí hubo un llamado de atención a la intención de la misma. Me preocupa sinceramente, y se lo digo al asambleísta, que aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional pretendemos administrar justicia. Un video de un poco menos de 2 minutos de duración fue viralizado a inicios del mes de agosto y con esto se puso en evidencia la agresión física que sufrieron 2 guardias de seguridad que laboraban en un conjunto residencial de Guayaquil. Los 3 hombres señalados como los supuestos agresores fueron llamados a la Fiscalía en 3 ocasiones para rendir su versión. Sin embargo, no acudieron, pues actualmente se encuentran fuera del país, alegando que no tienen las garantías suficientes para presentarse ante la justicia. Sin embargo, el juez a cargo del caso informó que al tener los elementos suficientes, solicitará una audiencia de formulación de cargos en contra de los 3 individuos. Informó Carolina Basante. Momento de nuestra primera pausa. Gracias por la sintonía. En el norte de Quito, el cuerpo de una persona reportada como desaparecida fue localizado sepultado en el subsuelo de un edificio. Aparentemente se trataría de un crimen relacionado a deudas. El presunto autor intelectual fue detenido. Lo que en un inicio era investigado como desaparición, en el transcurso de las diligencias y seguimientos de la ruta que tomó por última vez David Ramos Almeida, agentes de la DINASED encaminaron el trabajo a una desaparición forzosa. Siguieron la trayectoria de la camioneta del fallecido más el apoyo de cámaras de seguridad. Llevaron a determinar que la víctima, antes de su asesinato, llegó hasta el edificio donde fue encontrado el cuerpo. Esta persona había tenido una reunión con su socio y de acuerdo al trabajo técnico no se le puede observar a esta persona que transita por el sur de la ciudad en donde fue encontrado su vehículo. Con la orden de allanamiento, agentes de la DINASED, criminalística y el apoyo de bomberos ingresaron al inmueble ubicado en el sector de Carcelén para romper la baldosa. El trabajo que realizaron los supuestos asesinos fue casi perfecto. Construyeron un hueco en el piso del subsuelo, donde sepultaron los restos de David Ramos. Se encuentra embalado en un saco y a su vez cubierto con un plástico. El cuerpo fue localizado a 1 metro de profundidad, luego lo taparon con tierra y para evitar que sea encontrado terminaron de sellar el hoyo con concreto. Encima volvieron a colocar la baldosa. A simple vista imposible descubrir el macabro hecho. Se conoce que se contrató a una persona extranjera para que cometa el móvil. El principal sospechoso de haber planificado el crimen, su socio, quien fue detenido por agentes de la DINASED, todo respondería a una deuda de más o menos $70.000. La autopsia reveló que la muerte fue por trauma cráneoencefálico producido con un objeto contundente. En el tercer piso se conoce que tuvieron una reunión para concretar esta cantidad económica. Un hecho que tomó a los agentes de la DINASED 12 días para resolver un caso donde el crimen perfecto no prosperó.
gracias al apoyo de la tecnología satelital. En Quito informó Iván Casamen. 2 individuos requeridos por la justicia por estar aparentemente involucrados en el delito de violación fueron capturados en las provincias del Guayas y Pichincha. Los sospechosos constan en la lista de los más buscados por violencia de género. Edwin Patricio C., de 30 años de edad, está acusado de haber supuestamente violado a su media hermana menor de edad. El hecho se registró en el sector de Pifo en abril de 2016. Sobre el sospechoso está vigente una boleta de captura emitida por juez penal. Por varios meses logró esquivar a la justicia. Nosotros estamos haciendo los operativos constantes para que estos delitos no queden en impunidad. Horas atrás, agentes del bloque de búsqueda lo ubicaron por la parroquia de Pifo, al oriente de Quito. Esperaron pacientemente que abandone el domicilio y cuando caminaba por la vía pública con destino a la parada de buses, le cerraron el paso. Esta persona ha venido ocultándose durante el año desde el 2016 hasta la fecha. Simultáneamente, otro equipo policial operaba en el cantón Playas, provincia del Guayas. Con el apoyo de la Armada, capturaron en alta mar a David Joel I., de 24 años de edad. Está procesado por supuestamente haber agredido sexualmente a su hermano de apenas 3 años de edad. Esto sucedió en el año 2015. Está emitido una boleta de captura. Presuntamente, cuando se habría enterado que tenía boleta de captura emitida por la Unidad Judicial del Cantón Playas, se refugió en tareas de pesca, como que creyó que en el agua nadie lo iba a encontrar, pero se equivocó, lo buscaron en alta mar para cumplir con la orden de juez. Se encontraba trabajando como pescador en uno de esos barcos. Se armó un operativo conjuntamente con la Armada de Pozorja. La campaña para no dejar en la impunidad actos de violencia de género sigue dando resultados. 2 más se suman a la lista de capturados. En Quito informó Iván Casamen. En Guayaquil desarticulan una banda delictiva dedicada al robo de teléfonos celulares en estaciones de la Metrovía. Las aprehensiones se efectuaron esa madrugada en diferentes sectores del puerto principal. En el operativo Camaleón detuvieron a alias El Viejo y a sus posibles secuaces. Se trata de una supuesta banda delictiva dedicada al robo de teléfonos celulares en unidades y paraderos de la Metrovía en Guayaquil. Hace aproximadamente 2 meses, la Fiscalía junto con la CIPROBAT abrió una investigación previa por el presunto delito de asociación ilícita en el cual estarían inmersas un grupo de personas dedicadas a hurtos en las paradas de la Metrovía, así como en buses en los cuales van repletos de personas y aprovechan esa aglomeración de las mismas para proceder a sustraerse los teléfonos celulares, billeteras, entre otras cosas. Se detuvo a 3 mujeres y 2 hombres, luego de allanar 4 domicilios en la 20 y El Oro, Letamendi y la 17 y la 25 y Maldonado, en el suroeste. Se contaba con la orden de vigilancia, seguimientos y primeras diligencias investigativas. Es que por el hecho de ser mujeres y la modalidad del presunto delito que se investiga, podrían pasar como desapercibidas ellas. Los aprehendidos serán investigados por el delito de asociación ilícita, penado hasta con 5 años de prisión. Informó Jorge Salazar. Aumenta el número de muertos del accidente de tránsito ocurrido en la vía Cuenca-Loja. Una pequeña de 9 años de edad falleció tras ingresar al hospital del IES de la ciudad de Cuenca. El egreso ya de 18 pacientes que egresaron del hospital. El día de hoy egresó un paciente más, serían 19. Mientras esta noticia tranquilizaba a la comunidad, un nuevo balde de agua fría caía sobre el estado de salud de los heridos internados en el hospital de IES de la capital Azuaya. Fueron 12 pacientes, de los cuales en su mayoría, un 90%, han sido ya dados de alta. Entre los atendidos estaba una pequeña, quien ingresó con un complicado cuadro clínico. Llegó en condición crítica, con un choque hipovolémico, un choque por hemorragia,
secundaria una contusión pulmonar grave, un trauma cerrado de abdomen y fracturas a nivel de fémur y huesos del brazo. Pese a todos los esfuerzos médicos, la niña no soportó su dolencia. Producto de las múltiples lesiones que tenía, pues hoy en la mañana pues, tuvo un desenlace fatal, pese al esfuerzo de todos los especialistas durante su manejo. Al momento, quedan otros heridos críticos en este centro de salud. Quedan ahorita 3 pacientes, 2 adultos en cuidados intensivos y una paciente hospitalizada que está básicamente en plan de programación citas para la parte reconstructiva de cirugía plástica. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. En otro ámbito de la información, el desbordamiento del río Misahuallí deja daños materiales en un sitio turístico, en un establecimiento educativo y en las bases de un puente. Autoridades descartan víctimas humanas, al tiempo que continúan con la evaluación de otras afectaciones. Las intensas lluvias caídas la noche de este lunes provocaron en menos de media hora un aparente represamiento del río Misahuallí en la parte alta de la parroquia Cutundo, Cantón Archidona. Yo tuve una llamada a las 9 de la noche de un familiar indicándome que el río Misahuallí había reventado en el sector de Cotundo. Minutos después, el agua bajó con fuerza arrastrando todo lo que encontraba a su paso. Las entidades de socorro alertaron a los pobladores de las riberas de este afluente a estar atentos ante un posible desbordamiento del río aguas abajo. No fue necesario evacuación de personas porque el caudal del río bajó horas más tarde. Ya en la mañana las autoridades evalúan los daños materiales tras la repentina crecida registrada a eso de las 9 de la noche. Ha subido 5 o 6 metros. Acá más abajo en una comunidad de San Antonio pasó el río por encima. Cosa que este puente también tiene afectaciones en sus bases. Las lluvias también provocaron el colapso de un muro de contención del Colegio Nacional Archidona. Se vino al suelo, ¿no? Por la lluvia pertinaz, la acumulación, de pronto un desfogue, el tiempo de pronto ya esta construcción. Las actividades escolares fueron suspendidas por seguridad de los habitantes. Todo se viene el agua y se inunda la cancha cubierta también está pura agua. El municipio de Archidona continúa con la evaluación de otros daños que dejan las lluvias. Hemos identificado en el sector de Calmitoyaco la rotura de la tubería de agua potable. Es por eso que al momento la ciudad no cuenta con agua potable. Las lluvias también provocaron el cierre de la ruta E45 troncal amazónica en el tramo Tena-Baeza-Papayacta-Pifo. Las vías están habilitadas parcialmente, por lo que las autoridades recomiendan viajar solamente durante el día. En TEN informó Francis Escobar. Importantes recomendaciones, padres de familia, a tomar en cuenta sobre todo el tema de nutrición de nuestros niños. Con esto nos despedimos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo sintonía. Que tengan una excelente noche. Nos reencontramos el día de mañana. Un abrazo grande para todos.